Le damos gracias al Señor por este privilegio que nos concede de estudiar la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico semanal de todos los jueves y esta no es la excepción, ¿verdad? Vamos a aprender de la palabra del Señor. Estamos en el estudio bíblico de la primera carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17, lo vamos a leer y luego, como siempre, vamos a meditar versículo por versículo, ¿verdad? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, todos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El estudio bíblico correspondiente a este día, hemos avanzado ya 11 versículos de esta carta, en donde iniciaba el apóstol Pablo las instrucciones a Timoteo, recordando un poquito recapitulando el estudio anterior. Recordemos que esta carta se le conoce como una carta pastoral, porque está dirigida a un pastor, quien es Timoteo. Las cartas anteriores, las hemos estudiado, son cartas a las iglesias. Esta determinadamente está hacia Timoteo, ha sido dirigida a él. Y las instrucciones que el apóstol Pablo viene dándole es que es necesario que él guarde la sana doctrina, en donde Timoteo, por ser el pastor de la iglesia, se iba a enfrentar a hombres que habían corrompido la sana doctrina, a apóstatas, y para eso el apóstol Pablo empieza a darle instrucciones. Y dentro de esas instrucciones hay un como paréntesis en donde el apóstol Pablo da su testimonio de cómo es que él vino a conocer a nuestro Señor Jesucristo, ya que él, recordemos, era inconverso y fue convertido posteriormente de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección. En tiempos en donde la iglesia está en su apogeo, el apóstol Pablo es convertido. Y ese testimonio que el apóstol Pablo decide dar es para mostrar cómo es que él vino al conocimiento de la verdad, que no fue por medio de la ley, sino que fue por medio de la gracia dada por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El apóstol Pablo da el crédito de su salvación a la gracia de Dios por medio de Jesús. Él no da crédito de su conversión a sus obras, sino a Dios. ¿Y qué está haciendo con este testimonio el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que en verdad quiere formar en Timoteo? Que todos somos salvos por pura gracia y misericordia de Dios.
Y que todo lo que hicimos en un tiempo antes de conocer al Señor Jesucristo, lo hicimos por ignorancia. Y que lo que nosotros ahora somos no es por nuestros propios medios, sino por la gracia que es dada por el Señor. Por eso Él dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién fue ese? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Qué quiere decir eso? A Dios le da a Él todo el crédito, le da a Él toda la gloria. Fue Él el que lo tomó. Y cuando la palabra de Dios dice poniéndome en el ministerio, no es solamente porque el apóstol fue constituido como ministro del evangelio. No, todos fuimos de la misma forma como Dios llamó al apóstol, también nosotros, Dios nos tomó para servirle al Señor. Amado hermano, aunque la carta, lo hemos repetido muchas veces, es una carta dirigida a Timoteo, también es dirigida a nuestra vida. Quizás usted podrá decir, pero yo no soy ni un pastor, no tengo ni ministerio, no soy ni tan siquiera diácono, pero usted es miembro de la iglesia. Y no es miembro de la iglesia porque usted haya venido o porque usted haya querido, sino que fue el Señor Jesucristo el que le llamó. Fue Él el que lo puso aquí donde usted se congrega, donde quiera que usted se congregue. Usted no llegó por sus propios medios. Usted llegó porque la gracia de Dios le alcanzó. Y eso es lo que el apóstol está enseñando. Que ni aún Él fue por sus propias obras o por sus propios medios que llegó al evangelio. Fue el Señor Jesucristo. Y no fue Él por sus propios medios quien lo puso como ministro, sino que fue el Señor Jesucristo. En pocas palabras, ¿qué está enseñando el apóstol? Que todos tenemos un antes y un después. El antes sin Cristo era una vida. El después de Cristo es otra vida. Sin Cristo nosotros éramos hombres irreverentes, pecadores, llenos de deseos de maldad. Eran las que nos dominaban, nos llevaban, nos guiaban al pecado, a todos los deseos que hay en nuestro corazón. Pero esa era una vida llena de ignorancia. Era una vida en la cual no habíamos tomado en cuenta a Dios, en la cual Dios le habíamos hecho a un lado. Pero Dios, aún nosotros que vivíamos lejos de Él, Él nos tomó y nos hizo ver una vida diferente. Porque eso es lo que está haciendo Pablo, el apóstol Pablo en el versículo 12, dando su testimonio. Le está dando gracias a Dios, que ha sido Él quien lo tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Versículo 13 dice, aquí empieza el apóstol a reconocer quién era Él. Lea conmigo el versículo 13. Habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo, dice, ¿verdad? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Qué posición tenía el apóstol Pablo sin Cristo? En el Señor él reconoce que era un hombre blasfemo. Estaba en contra de la voluntad de Dios. Hacía todo lo contrario, hacía la voluntad del hombre. Él tenía conocimientos de religión, pero no tenía una comunión con el Señor Jesucristo. No tenía una comunión con Dios, por eso su vida era una vida errante. Y así vive mucha gente el día de hoy. Sin Dios, en ignorancia, en incredulidad. ¿Por qué razón? Porque viven en su propia mente, en su propio corazón. Y solo la misericordia de Dios puede rescatar al hombre de esa ignorancia. Qué bueno es reconocer que nosotros sin Dios estamos perdidos. Que nosotros sin Dios somos personas que no agradamos ni hacemos la voluntad de Dios. Es Dios quien hizo todo en nosotros. Habiendo yo sido antes blasfemos. ¿Qué más? Perseguidor. Todo eso era el apóstol Pablo. Y todo eso éramos nosotros en otro tiempo. Yo
nos guarde que nos hablaran del Evangelio. Era algo que no nos gustaba. Lo primero que hacíamos era cerrarle la puerta a la gente, y si nos estaban abriendo la Biblia, buscábamos pretextos para ver de qué forma nosotros evadíamos que nos predicaran el Evangelio. ¿Y sabe por qué hacíamos eso? Porque había en nosotros ignorancia e incredulidad. Ahora bien, cuando el apóstol dice que todo lo hacía por ignorancia, está reconociendo que él también estuvo en un momento dado en contra de la voluntad de Dios, y que él, se recuerdan que nos enseñó que la ley era para todos aquellos que infringían el orden establecido por Dios. Entonces el apóstol Pablo se está poniendo en ese lugar. Él infringió la ley porque él no podía ser salvo por la ley. Y eso es lo que le quiere enseñar al apóstol a Timoteo, que nadie es salvo por la ley, sino por pura gracia, amor y misericordia de Dios. De lo contrario, el apóstol Pablo dice que sin el Señor Jesús, él era un hombre blasfemo. Quizás muchas veces el apóstol habló en contra de lo que se predicaba. No solamente eso. Se cree que el apóstol Pablo, cuando Jesucristo fue crucificado, fue parte de los soldados que ridiculizaban al Señor Jesús, que se burlaban de él, como muchos se burlan del Evangelio hoy. Y si usted no lo cree, vamos a buscar una cita bíblica en el libro de Hechos, en el capítulo 8, en donde se relata la vida antigua del apóstol Pablo. Capítulo 8 de Hechos. El hombre sin Dios hace cosas por ignorancia y por incredulidad, y está, lo peor, en contra de la voluntad de Dios. Capítulo 8 de Hechos dice así, versículos del 1 al 3. ¿Lo leen conmigo? Y Saulo consentía en su muerte. ¿Sabe de qué está relatando este capítulo? La muerte del primero de los apóstoles. La muerte de Esteban. Él fue partícipe, estuvo de acuerdo. Estaban apedreando a Esteban, y ¿sabe qué estaba haciendo el apóstol? Versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba y enterraba y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba. Es mentira lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Aquí es el testimonio del apóstol Pablo que se lo está relatando a Timoteo. Le está diciendo cuál era su vida. Y su vida sin el Señor Jesús era en contra de la voluntad de Dios. Dice que y Saulo asolaba y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Usted hoy nos ve predicando, pero antes de estar aquí, éramos simples hombres y lo seguimos siendo. Es la pura misericordia de Dios que nos tiene hoy creyendo esta palabra bendita, pero en otro tiempo la odiábamos, en otro tiempo no la creíamos y nos oponíamos a ella. Entonces le dice, yo también era de esos que se oponían al evangelio. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Y todavía dice el versículo 8, ¿verdad? Dice, y Saulo asolaba, capítulo 8, versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Amados hermanos, solo hay dos formas de estar ante Dios. Una es, o seguimos su voluntad, o estamos en contra de su voluntad. Y la vida sin Cristo es estar en contra de la voluntad de Dios. Cuando Pablo no era creyente, ¿qué nos decía Hechos capítulo 8, versículo 3? Que él se metía en las casas y arrastraba a los creyentes. Estaba en contra de la voluntad de Dios.
Y muchos pueden decir en este tiempo, no, yo no me meto con nadie, lo único que no me gusta creer lo que la Biblia dice, hay que tener una mente abierta, ver qué otras cosas existen y se creen en ellas. Solo existen dos formas de estar ante Dios. O estás en la forma correcta, que es aceptar a Jesucristo, vivir la voluntad de Dios, o estás en contra. Y el apóstol reconoce que él en un momento dado estaba en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que le dice en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. 14. Y vuelve a dar el crédito de su salvación y de su cambio y de su transformación a nuestro Señor Jesucristo. Diciendo en el 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué salvó al apóstol Pablo? ¿Su conocimiento a la ley? ¿Guardar la ley? ¿Conocer la ley? No. Lo que lo había salvado a él, dice claramente que era nada más el haber sido todo de parte de nuestro Dios. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿De quién se compadece nuestro Señor Jesucristo? ¿De gente buena? ¿De pecadores? Es por ello que usted nos ve a nosotros predicando, si no aquí estuvieran extraterrestres, hombres diferentes, ¿verdad? O con una dignidad superior a la nuestra. No. El Evangelio vino a nosotros para salvar a los pecadores, vino nuestro Señor Jesucristo. De los cuales el apóstol, ¿qué dice? Yo soy el primero. Él estaba dando un ejemplo de conversión. Porque los estudios y el conocimiento de la palabra de Dios no solo son para saber y conocer. El Evangelio no es para conocer. El Evangelio es para creer y ser transformados por medio de la fe. Por eso le digo, no solo está contando su conversión, él está dando testimonio que él era un perseguidor. Pero, ¿qué está viviendo ahora el apóstol Pablo? Otra vida. Una vida diferente, la vida que agrada a Dios, en la cual dice palabra fiel y digna de ser alabada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amados amigos que nos escuchan en esta noche, o que nos ven por medio de las redes sociales, Jesús vino por ti. Tú nunca, al igual que yo, ni el apóstol Pablo, vamos a hacer algo con lo cual podamos impactar a Dios y decir, este merece la salvación, mira cuán bueno es, cuán bondadoso, qué buen hombre es. No, eso no va a impactar a Dios. Hay algo que nos aparta de Dios y eso se llama pecado. Eso no se quita nada más que con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la sangre que perdona los pecados. ¿Cuáles pecados? Los tuyos y los míos. Y los del apóstol Pablo también. Él da testimonio que sus pecados fueron perdonados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice, ¿verdad? Palabra y fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hoy los pecadores pueden ser salvos. Sí. ¿De qué forma? Convirtiéndose, creyendo esta palabra. Pero qué, así, tan así, no, si mire, yo soy un hombre muy malo. Y no el mismo apóstol Pablo da testimonio de que era una persona perseguidora del Evangelio. ¿Por qué cree usted que las iglesias están llenas de mucha gente que ha cometido pecados? Todos hemos cometido pecados. Pero Dios para eso envió a Jesucristo, para salvar a los pecadores. ¿Salvarlos de qué? Del pecado, de la condenación eterna, del juicio venidero. Todo hombre que no tiene a Cristo Jesús
vive en pecado, está condenado y verá los juicios de Dios. Eso es lo peor. Pero Cristo Jesús vino para salvarnos de eso. Ahora el versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Para qué debo de creer en Cristo Jesús? Para vida eterna, para salvación. Para eso vino Jesús. Usted no se va a salvar porque sea bueno, amado amigo. Ni tampoco usted se va a condenar porque sea malo. Hay muchos buenos que pueden ser condenados. ¿Qué está queriendo decir? ¿Usted está hablando algo en contra? Sí, usted podría decir eso, pero la Biblia me enseña que cuando Jesús murió, junto a él habían dos hombres malos y pecadores. Y dice que uno de ellos le dijo: Señor, si tú eres Dios, bájate, sálvate a ti mismo y luego nos salvas a nosotros. Era ladrón. El otro que estaba a la par, ¿qué era? Era bueno. Era malo también, porque lo estaban condenando por bueno. Por malo también, por sedicioso y ladrón. Mas sin embargo, en él hubo fe, porque dice que éste le dijo: nosotros justa causa estamos pagando. Y se refiere a Jesús como Señor, como Rey, y le dice: acuérdate de mí cuando reines en tu reino. ¿A quién le está ofreciendo el reino de Dios Jesús? Muchos dicen: a un ladrón bueno. No hay ladrón bueno. El robar, lo leímos en el estudio anterior, era un pecado que la ley condena. El robar, el matar, el cualquier tipo de, el fornicar, el adulterar, todos son pecados, todo está encerrado bajo pecado. Entonces, ¿cómo el hombre puede ser salvo? Solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir un ladrón era bueno y el otro era malo. Los dos eran malos porque los dos eran ladrones. A ese ladrón, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Hoy mismo le dijo: estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se salvó? Por fe, vea. Allá dice también un relato en el Evangelio que entrando dos hombres al templo, uno de ellos decía: gracias, Señor, porque no soy malo, yo siempre traigo mis diezmos, gracias porque no soy como este hombre ladrón, este hombre no sé qué. Y dice Jesús que aquel hombre se justificaba a sí mismo. Entró otro que decía: por mi culpa, Señor, apiádate de mí. ¿Cuál de los dos dice la palabra de Dios que se fue justificado? Aquel que reconoció que él no podía por sí mismo, pero aquel que cree que por sí mismo se va a salvar. Solo un camino hay de salvación: el camino que dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es? Él es el camino. Yo soy, dijo, el camino, la verdad y la vida. Y el apóstol Pablo, en su testimonio relatado a Timoteo, se lo está haciendo ver. Pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Qué está queriendo enseñar el apóstol? Es por misericordia que él ha sido salvo. Para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia. Cuando el hombre es transformado, cuando el hombre cree en Jesús, vamos a empezar por ese inicio, por ese principio. Cuando el hombre cree en Jesús y se convierte, esa conversión transforma su vida. El Evangelio transforma la vida de los hombres. ¿Por qué? Los vuelve al arrepentimiento, al cambio de mente. Y si hay cambio de mente, hay cambio de pensamiento. Y si hay cambio de pensamientos, hay cambios en la actitud. Y si hay cambio de corazón, hay cambio de sentimientos, por lo cual ya no somos iguales. Pero eso no lo podemos lograr nosotros por nuestros propios medios, solo por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede llegar a Dios ni poder decir: es que me estoy rebuscando para salvarme. Entonces, ¿dónde queda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Si el apóstol Pablo tenía conocimiento de la ley, ¿cómo se iba a salvar? Nunca lo iba a lograr por sí solo. Por eso es que él está reconociendo en su testimonio que su conversión se debió a que Jesús fue que lo tomó. Lo tomó por fiel, dijo, siendo él un infiel. Y por eso dice: pero por esto fui recibido a misericordia,
para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Y sabe qué hace el apóstol en el versículo 17? Da todo lo que se conoce como una doxología, toda la gloria como una alabanza de exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Y en esa doxología el apóstol Pablo confiesa a Jesús como el Señor. Lo lee conmigo el versículo 17, donde dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invencible, ¿qué está dando? ¿Atributos a quién? Ya va a ver a quién. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién le está dando gloria el apóstol de su salvación? No dice, porque yo me rebusqué, yo cumplí la ley, yo hacía aquello y por eso me salvé. ¿Verdad que no? Le está dando la gloria al Dios Todopoderoso. ¿A quién se le debe dar la alabanza? A Dios. No hablemos de nuestros propios éxitos según como que nosotros lo alcanzamos. Nunca. Porque nosotros no somos nada. No nos jactemos de nada. Porque lo que ahora somos es por la pura misericordia de Dios. Lo que usted es, lo que usted ha alcanzado, lo que yo soy, lo que he alcanzado, no soy yo, no es usted. Es el Eterno quien le dio la fuerza. Fue la misericordia de Dios. Después de haber dado el testimonio, el apóstol Pablo continúa enseñando instrucciones a Timoteo, en donde el versículo 18 dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia. El consejo del apóstol para Timoteo y para nosotros es que nos mantengamos al margen de la voluntad de Dios, que cumplamos el propósito divino por el cual estamos viviendo en este mundo. Usted no vive porque usted se rebusque, usted no vive porque usted quiera y usted quisiera que Cristo viniera allá y que nos quitara todas estas tribulaciones y estas angustias. ¿Sabe cuál fue el consejo del apóstol Pablo hacia Timoteo? Que se esforzara. ¿A qué? A cumplir el propósito de Dios. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde, a aceptar la voluntad de Dios. Y le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia. Manténgase en la voluntad de Dios. Pelee la batalla. Vaya en contra de un sistema pecaminoso. Hagamos la voluntad de Dios. Vivamos en medio de estas pruebas. Dios nos va a sacar adelante. Peleemos la buena batalla. Porque por eso algunos, dice más adelante, han naufragado. Quiere decir, perdieron el rumbo. No llegaron a buen puerto. Y si yo no tengo una sana doctrina y no le doy el crédito al que me salvó y no sigo su voluntad, voy a naufragar. Lo ratifica en el versículo 19, donde dice: ¿cuál es esa buena milicia y qué es lo que tiene que batallar el apóstol Pablo? Lean conmigo el versículo 19. Manteniendo el ¿qué? La fe y buena conciencia. ¿Es necesario creer y confiar en el Señor? Sí. No pierda esa fe. ¿Usted es salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Sí, por la fe. Pero no solamente eso. Y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Si alguno duda, si alguno cree que es salvo por otro medio, está a punto de naufragar. Quiere decir, está a punto de ahogarse. No va a llegar a buen puerto. Si me aparto de la fe, me voy a desviar. Y al desviarme, estoy en peligro.
Terminemos este estudio en el versículo 20. Hay testimonio de gente que se ha apartado de la fe, ¿sí? Ya lo habían en tiempos del apóstol Pablo. No es la única vez en la cual él menciona a esta persona, dice el versículo 20, con esto termino, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Parece ser que estas dos personas se hicieron apóstatas, habiendo creído en un tiempo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se desviaron. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que el apóstol le recomendaba, lo que Dios le recomendaba a Timoteo por medio de la carta del apóstol en el versículo 19, en donde le decía, manteniendo la fe. Mantenga la fe en el Señor y la confianza, que Él es su Señor y su Salvador. Él lo va a sacar de esta prueba. ¿Y qué tal si nos morimos, hermano? Nos vamos con el Señor Jesús. Fácil es mencionarlo, sí. Vivirlo es otra cosa, sí, pero debemos de confiar. Lo que el apóstol Dios le puso en su corazón cuando nos habló diciendo, ¿qué nos dijo? Si vivimos, somos del Señor. Para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, le pertenecemos al Señor Jesucristo. Por lo cual no cambie su fe. Por esa fe usted creyó en el Señor Jesús como el Señor Salvador de su vida, sus pecados le fueron perdonados. Por esa fe usted va a ser apartado del juicio eterno y de la condenación. Por esa fe, no la cambie. No se aparte de ella, nunca. Porque con el Señor Jesús es que podemos alcanzar todo. No es recomendable que algún cristiano ande hablando de lo bueno que es en sus propios medios. No. Dele la gloria a Dios. Los cambios que han habido en su vida, los logros que hay en su familia, los logros que hay en la vida personal, en la vida profesional o en la vida, en su vida cotidiana, esos logros no son suyos. Ha sido el Señor Jesús quien se los ha permitido por pura misericordia. Aquí tenemos un ejemplo de un hombre al cual Dios le usó en gran manera, pero siempre le dio la gloria a Dios. Sigamos ese ejemplo, el cual es mantener la fe y la buena conciencia. Somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Por esa misma gracia tenemos que haber sido ya transformados, convertidos y vivir una vida que agrade al Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. De esta forma hemos concluido con nuestro estudio bíblico correspondiente a esta